días a todos y bienvenidos al Palacio de Colomina. A mi derecha, don Carlos López Caña, presidente de ISACA Valencia, y a mi izquierda, don Juan Pardo Albiach, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Bueno, daros a todos la bienvenida al Palacio de Colomina. Como ya muchos de vosotros sabéis, asiduos aquí, el Palacio de Colomina es la sede social y cultural que tiene la Universidad CEU Cardenal Herrera en el centro de Valencia. Este es un lugar pensado para el encuentro con el conocimiento y la cultura. Y en este contexto de encuentro con el conocimiento es en el que acogemos hoy este 13º Congreso de ISACA Valencia, que versa sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial actualmente está impregnando muchos aspectos de nuestra vida. Podemos hablarle al teléfono, todos conocemos los famosos Siri o Alexa, y estos son capaces de ofrecernos contenidos específicos con mucha precisión. Saben nuestros gustos musicales, dónde vamos a estar en los próximos minutos y si encontraremos o no tráfico para llegar a nuestro destino. A veces, como me comentaba ahora la profesora de Alicante, pues bueno, se pierde algún taxista. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, sino una realidad, permitiéndonos tener sistemas para el tratamiento de enfermedades crónicas o la reducción de las tasas de mortalidad en accidentes de tráfico, hasta la anticipación de amenazas de ciberseguridad, como seguramente se hablará aquí estos 2 días en esta jornada. Yo no me voy a entretener mucho, sé que vamos con un poco de retraso hasta que hemos conseguido estar todos. Está todo controlado, alguna actualización por ahí que nos quedaba. Y esto, sin más, esperar que la jornada sea, como viene siendo habitual, muy interesante y muy formativa. La universidad es un entorno que facilita el encuentro entre los profesionales y los propios estudiantes de la propia universidad, el conocimiento. Yo creo que este enriquecimiento es mutuo y recíproco y conviene fomentar desde la universidad este tipo de actividades. Estoy segura, viendo el programa, con los ponentes de excepción que hay y las ponencias, que las expectativas van a ser muy altas, los contenidos con mucho rigor, muy actuales y de mucho interés. Y ya no mucho más, daros las gracias a todos por estar aquí. Es la dificultad para muchos que con los trabajos, los desplazamientos, muchos venís de fuera, que habéis tenido para estar hoy aquí. O sea, que daros las gracias y sobre todo dar las gracias a ISACA por escogernos un año más, que son varios, para celebrar este congreso de este prestigio y una asociación del calibre de la importancia de ISACA. Que para nosotros es un honor, un prestigio. También dar las gracias a Juan, como no, profesor nuestro inquieto, donde los haya, que está atareadísimo con docencia, gestión y siempre tiene tiempo para organizar actividades de este calibre y traerlas además aquí a la universidad. Con lo cual, gracias, Juan, por esta oportunidad. Y sin más, te doy la palabra a Juan Pardo. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a estas 13º jornadas o congreso de ISACA que venimos ya haciendo habitualmente aquí. Yo ahora voy a hablar un poco como secretario de la asociación. Muchos ya me conocéis, ¿no? Y bueno, ahora voy a cambiar un poco, si me permites. Voy a repasar rápidamente lo que es la jornada de estos 2 días y voy a apuntar un par de cosas. Voy a hacerlo breve porque bueno, los tiempos siempre son más interesantes con los ponentes, ¿no? En primer lugar, vamos a tener a Nuria Oliver. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que para nosotros pues, bueno, es un placer y un orgullo que hayas podido venir y que hayas sacado tiempo también porque tienes una agenda imposible. También está Bruno de IDC. Muchísimas gracias. Thank you very much for coming here and to sharing with us all your knowledge. Luego vamos a tener a César Ferri de la Universidad Politécnica de Valencia también y a Pedro Miguel de la Universidad de Murcia, donde vamos también a darle un premio. En esta jornada de hoy tenemos 2 premios. El primero es al Mando Conjunto de Ciberdefensa y nos ha honrado con su presencia don Rafael García, que es el general de división del mando, y bueno, darle también las gracias porque entiendo que su agenda también es extremadamente complicada. Y cómo no, a Pedro Miguel por venir aquí y compartir con nosotros el proyecto de transformación digital de la universidad, que es algo que nos impregna ahora a todas las universidades y estamos un poco en esa fase de transformación digital, ¿no? Bueno, para mañana tenemos también ponentes muy interesantes. Bueno, tenemos también, perdón, se me ha pasado a Alessandro Mantelero, que viene en representación de la Comisión Europea. También nos va a dar una ponencia internacional muy interesante sobre Big Data, inteligencia artificial y derechos fundamentales. Y para mañana tenemos a Ángel Gómez de Ágreda,
coronel, que ya vino en alguna ocasión, nos ha dado unas ponencias espectaculares, espero que les guste muchísimo, porque además nos va también a hablar un poco de un libro que ha sacado, que no sé si alguno lo conoce, Mundo Orwell, Manual para la supervivencia en un mundo hiperconectado, y le hemos preparado así como una sorpresa, y es que vamos a tener fuera un stand con libros, ¿vale?, donde van a poder adquirir su libro y se lo va a poder firmar, así un poco a tradición. Luego lo engancharemos todos para que nos firme el libro, ¿vale? Entonces esto es algo que hemos hecho este año nuevo, que no lo hemos hecho nunca. No sé cómo funcionará. La librería Gaia de Valencia se ha ofrecido a traer los libros y si alguien está interesado pues podrá adquirirlo y el coronel firmarse. También vamos a tener a Bjorn, no sé si está por aquí, no lo veo ahora, ¿vale?, de Storebrand. Y luego tendremos una mesa redonda con Nunsis, Color Care, GTI y Aguas de Valencia también muy interesante. Por último tendremos a Juan Andrés Avilés de IBM, del Watson. Espero que nos cuenten cosas interesantes. Ya sabéis que el Watson es una referencia a nivel de inteligencia artificial. Y luego vendrá también David Prieto de Eleven Paths, ¿vale?, que lo trae Telefónica y que creo que también será una ponencia muy interesante. Y por último, pues cerraremos la jornada con Pedro Pernías, director general para el avance de la sociedad digital de la Generalitat Valenciana, que también nos ha honrado con su presencia. También tiene la agenda muy complicada y no ha podido venir a abrir la jornada, pero va a venir a cerrar. ¿Vale? Cuatro cosas que quería comentarles son los CPEs. El que esté interesado en recibirlos, por favor que los solicite las chicas de aquí de la entrada. Y los que tengan la comida a las 2, quedaremos todos aquí fuera para ir juntos al restaurante donde vamos a comer. ¿Vale? Y poco más. No sé si lo he hecho demasiado rápido, así un resumen así. Vale, entonces a continuación cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Carmen, por acogernos un año más. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Este año sí que tenía preparada una introducción larga, pero como mal de tiempo, lo voy a hacer breve como siempre. Solamente comentar inteligencia artificial. Todos hablamos de la rueda, de la máquina de vapor, de la imprenta, de cómo cosas que han cambiado en nuestra vida, y se habla que la inteligencia artificial, eso puede ser la próxima revolución, la electricidad del siglo XXI, como comentas. Está en nuestra vida desde que Gary Kasparov fue derrotado por Deep Blue, cada vez ha estado más presente, pero esto nos plantea una serie de dilemas que las empresas, que las organizaciones, que los gobiernos debemos afrontar para garantizar que la inteligencia artificial sea la equidad, interpretabilidad, cómo no la gobernanza y, sobre todo, también la ética de la inteligencia artificial. De todo esto tendremos charlas estos días. Y ISACA, como actor de primer nivel en todo lo que tiene que ver con auditoría, con seguridad, con gobierno de sistemas de información, tiene un papel realmente importante que jugar en esto. Un papel importante porque la inteligencia artificial ya está cambiando lo que es la auditoría. La relación del humano con la máquina hace 40 años se limitaba a la calculadora. Ahora mismo las auditorías se habla de que van a ser un 100% ya automáticas, donde ya no vamos a hacer muestreo, donde vamos a prácticamente poder analizar todos y cada uno de los datos. Y donde, al igual que cuando nació ISACA nació para dar fe, para confiar que los auditores de cuentas, aquellos papeles en los que se basaban para emitir su informe, salían de una fuente fidedigna, no habían sido alterados. Tenemos que ver también que ni los modelos ni los datos de la inteligencia artificial se alteran. En cuanto a seguridad, tenemos un papel muy importante también. En inteligencia artificial, en seguridad, tenemos los buenos y tenemos los malos, como en todo. Los malos, ¿cuánto esfuerzo necesitan para llegar a que alguien haga clic en un malware, instale un malware en el equipo? Un buen phishing cuesta muchísimo de hacer. Con la inteligencia artificial se puede hacer profiling, se puede hacer obtener un montón de datos de fuentes abiertas y no abiertas para ser capaces de hacer un ataque mucho más dirigido, hacer ese phishing creíble que permita ganar equipos, que permita solicitar un pago, ¿por qué no? Si tengo el profiling, yo sé cuánto vas a pagar, sé con qué probabilidad tú me vas a pagar y sé. Con lo cual, la inteligencia artificial también está dentro de la seguridad, tanto para los malos como evidentemente para los buenos. ¿Por qué? Porque ya podemos coger, analizar y predecir con qué probabilidad algo es fraude, con qué probabilidad algo es anormal, con qué probabilidad algo es un ataque. Ya para terminar, espero que
durante estas jornadas nos llevemos todos pinceladas, conocimientos de qué es la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial impacta sobre la auditoría, sobre la seguridad y sobre el gobierno de la información. Muchas gracias y espero que disfruten. Bueno, a continuación, Óscar Bou de Govertis dirigirá la jornada de hoy. Óscar, cuando tú quieras. Muy bien, pues buenos días a todos. Es para mí también un placer presentar esta jornada y, bueno, y moderar a tal elenco, ¿no?, que tenemos hoy de ponentes, con los que seguro pues, conocemos cuáles son las últimas novedades tanto del mundo académico como del mundo empresarial y también un aspecto como la defensa, o sea, en el cual para el país no puede ser de mayor importancia actualmente en el contexto internacional. Vamos a iniciar, por tanto, lo que sería esta jornada con la ponencia de Núria Oliver. Núria, bueno, pues me gustaría indicaros que es una científica de la computación, como ella misma se define. Además, debo decir además que no es una científica más de la computación. Este mismo año ha sido nombrada Data Scientist of the Year del año 2019 por la Big Data Value Association en Dublín, que es una organización internacional impulsada por el sector, con más de 200 empresas participantes, o sea, con lo cual vamos, estamos hablando de todo un reconocimiento muy relevante. Y además, el año pasado también fuiste nombrada Ingeniera del Año por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones, o sea, con lo cual estamos hablando de una persona altamente reconocida en este sector. Además, Oliver es miembro de la Real Academia de Ingeniería, de la Academia Europea, siendo además la primera mujer española distinguida como Fellow por la Association for Computer Machinery, ¿okay? La ACM, la mayor asociación mundial de profesionales de la informática, entre otros premios y reconocimientos. Además, también es Fellow de la IEQ, o sea, con lo cual tendremos que hablar con Vodafone, Núria, a ver cuándo ejerces. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque, bueno, Núria actualmente ejerce como directora de investigación en ciencias de datos en Vodafone, tras una carrera académica además muy relevante, que le ha llevado a cualificarse en el MIT, además hace muchísimos años, lo cual yo creo que ya es una experiencia vital, cuando prácticamente se hablaba de inteligencia artificial en ámbitos muy reducidos y meramente académicos, lo cual le honra muchísimo toda la visión que tuvo. Y bueno, y además ha trabajado también a ambos lados del Atlántico en este ámbito, con empresas de renombre absoluto, referentes del sector tecnológico y también, como comentamos, incluso en la Universidad de Boston y también en alguna otra, creo que estuvo, ¿no?, en Stanford, me parece que era, Núria, ¿posible? No, he estado, el doctorado lo hice en MIT. En MIT. Y luego he hecho estancias en los centros de investigación, pero más cortas. Bueno, pues nada, casi nada. Total, que Núria nos va a presentar una ponencia maravillosa sobre la parte de inteligencia artificial, porque además, uno de sus focos, por decirlo de alguna forma, es el trabajo en relación a modelos computacionales del comportamiento humano, la interacción hombre-máquina, las interfaces de usuario inteligentes, la computación móvil y el Big Data orientado a la mejora de la sociedad, que va a ser el core de su presentación, ¿de acuerdo? Además, le honra también invertir una gran parte de su esfuerzo en la divulgación social de los campos, como bien refleja esta participación en este evento, y en inspirar especialmente a las mujeres jóvenes a que adopten y opten por carreras de tecnología. Así que, sin mayor dilación, Núria. Bueno, buenos días, es un placer estar aquí. Gracias a Isaka por la invitación y a Juan. Solamente una puntualización. Desde hace un par de meses mi afiliación con Vodafone no es como directora de investigación en ciencias de datos, sino como asesora científica en el Instituto Vodafone. Como muy bien ha explicado Óscar, hoy voy a hablar, bueno, mi área de expertise es la inteligencia artificial, en la que llevo trabajando más de 25 años, y hoy voy a hablar sobre las limitaciones de los sistemas existentes de inteligencia artificial, sistemas que cada vez más están decidiendo muchos aspectos de nuestra vida. Si pensamos en el contexto, la realidad es que vivimos en un mundo de datos, ¿no?, donde cada minuto se generan cantidades ingentes de datos, mejor dicho, generamos cantidades ingentes de datos, de manera que cada año decimos que hemos generado más datos
que en los 5.000 años anteriores, ¿no?, de la historia de la humanidad. Estos datos no podemos darles sentido ni sacarles partido si no es utilizando técnicas de inteligencia artificial, por su complejidad, por su diversidad, por su volumen, etc. De manera que los datos, pero más que los datos, yo siempre digo, es la habilidad de poder interpretarlos y poder hacer algo útil con ellos, se podría argumentar que es el activo más valioso del mundo digital, ¿no?, en el que nos encontramos, lo que da lugar al concepto de la economía de los datos, donde solamente en Europa esta economía de los datos está estimada en que superará los 700 billones de euros el año que viene. En los últimos 5 o 8 años se ha producido la confluencia de 3 factores que han impulsado exponencialmente las técnicas de inteligencia artificial basadas en datos. Y estos factores son, en primer lugar, la disponibilidad de datos. Obviamente, si estamos hablando de técnicas basadas en datos, necesitan datos para poder aprender de ellos. En segundo lugar, la disponibilidad de capacidades de computación elevadas a bajo coste. Y en tercer lugar, el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial que están inspirados en las redes neuronales de los años 50, pero que son mucho más complejas, son lo que se conoce como redes neuronales profundas, que tienen la complejidad necesaria para poder interpretar, encontrar patrones, clasificar o predecir los datos que las alimentan, ¿no? Hasta hace 8 años ni teníamos las cantidades de datos necesarias, ni la capacidad de computación, ni los modelos para poder construir estos sistemas tan complejos y que están superando hitos impensables hace 15 años, ¿no?, como por ejemplo ganar al mejor jugador de Go del mundo o ganar en el juego de póker, que es un juego de lo que se conoce como información incompleta, ¿no?, porque no sabes qué cartas tiene tu oponente. En este contexto, muchos de estos datos de los que estoy hablando son datos generados por nosotros, por los humanos, de manera que ha aparecido una nueva disciplina en la informática que se llama las ciencias sociales computacionales y que surge de la intersección entre las ciencias sociales y la informática, porque por primera vez en nuestra historia podemos cuantificar el comportamiento humano a gran escala y podemos corroborar o no teorías sociales del comportamiento humano, que hasta ahora no habíamos podido corroborar porque no teníamos acceso a estas grandes cantidades de información. Estos datos que todos generamos son los datos que están detrás de las grandes empresas tecnológicas y los servicios digitales que consumimos en nuestro día a día, ¿no? Algoritmos de inteligencia artificial alimentados con estos datos son los que determinan, pues, qué amigos tenemos o no en Facebook y qué actualizaciones leemos de ellos, qué noticias leemos, qué libros compramos en Amazon, qué películas consumimos, qué música escuchamos, qué información encontramos también, por dónde vamos, como se ha comentado, a veces no con mucho éxito, como me ha pasado a mí hoy, pero los algoritmos de inteligencia artificial determinan cuál es la ruta óptima teniendo en cuenta factores como, por ejemplo, el tráfico o si hay autopistas, ¿no?, o no hay autopistas de pago. Pero cada vez más estos algoritmos están impregnando aspectos de nuestra vida fundamentales, como, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial podrían determinar qué tratamiento médico se nos aplica o qué diagnóstico se nos dictamina o qué sentencia judicial se nos aplica o si nos conceden un crédito o no. Esto sucede desde hace ya muchos años, o si nos dan un trabajo o no. En este contexto, podríamos pensar, bueno, ¿y por qué queremos utilizar algoritmos para ayudarnos a tomar decisiones tan importantes, ¿no?, como en el contexto médico o en el contexto legal? La idea y la aspiración es conseguir superar las limitaciones de las decisiones humanas. Sabemos que los humanos tenemos muchas limitaciones y sabemos que nuestras decisiones no son perfectas. Somos susceptibles a la corrupción, tenemos conflictos de interés, tenemos muchos sesgos cognitivos los humanos, nos cansamos, somos egoístas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea es decir, bueno, si tenemos todos estos datos que representan la realidad y que son un reflejo de la realidad y tenemos algoritmos que no son susceptibles a la corrupción, que no tienen conflictos de interés, que no se cansan, quizás podríamos conseguir una toma de decisiones mucho más justa y mucho más lo que se conoce como evidence-driven, basada en la evidencia, que lo que tenemos ahora, ¿no? Y esto es, por ejemplo, el argumento de Parag Khanna en su libro Technocracy in America, donde piensa que esta toma de decisiones basada en datos sería superior a la toma de decisiones actual. Pero podemos mirar el otro lado de la moneda. Podemos decir, bueno, es verdad, es un potencial muy grande,
Pero lo que nos hemos encontrado históricamente es que cuando hemos tenido que tomar decisiones importantes, se ha producido lo que algunos autores llaman la tiranía de los expertos, donde hay un conjunto de expertos que se supone que tienen el conocimiento necesario e importante para poder tomar esas decisiones y toman las decisiones de una manera a veces, ¿no?, impune o a veces teniendo consecuencias negativas para los sujetos, ¿no?, de esas decisiones. Entonces, la pregunta puede ser, ¿vamos a pasar de lo que se ha llamado en la literatura la tiranía de los expertos a una tiranía de los datos, donde en realidad, en lugar de ser expertos, ahora van a ser algoritmos los que estén tomando estas decisiones, ¿no? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para evitar que se produzca este fenómeno de tiranía de los expertos y en realidad nos beneficiemos de la existencia de estos datos para el bien público, ¿no?, y para tener una mejor calidad de vida, ¿no?, todos nosotros? Antes de conseguir esto, lo que quería compartir con vosotros en esta charla es mi visión de 6 limitaciones importantes que creo que tenemos que abordar para conseguir que efectivamente esta toma de decisiones basada en datos sea positiva para la sociedad. ¿Y cuáles son estas limitaciones? La primera es la violación computacional de la privacidad, es decir, la inferencia de atributos personales a partir de datos no personales. Por ejemplo, y hay numerosos ejemplos en la literatura. Por ejemplo, este artículo que se publicó hace unos años por un grupo en Stanford, eran capaces, a partir de fotos públicas que no se consideraban personales porque estaban disponibles públicamente, de inferir automáticamente la orientación sexual de las personas utilizando algoritmos de deep learning, de redes neuronales profundas. En un trabajo reciente, en mi antiguo equipo de investigación en Telefónica, fuimos capaces de inferir aspectos personales, como puede ser un aspecto de la personalidad, la extraversión, el nivel educativo o incluso los intereses de compras de las personas a partir de datos altísimamente no personales, porque simplemente estábamos mirando los patrones de uso de la red 4G o 3G versus el Wi-Fi, por ejemplo, ¿no?, sin ningún otro tipo, ¿no?, de información personal. El segundo reto, y este es un reto que cada vez está más visible en los medios de comunicación, es la discriminación y los sesgos algorítmicos. Lo que estamos encontrando es que la aspiración de conseguir que las decisiones algorítmicas sean más justas no es necesariamente lo que está pasando en realidad, porque, entre otras cosas, los datos que utilizamos para entrenar estos algoritmos pueden estar sesgados. Y los algoritmos no solamente es que aprenden los sesgos, sino que a veces incluso magnifican estos sesgos. Uno de los casos más famosos que ha traído a la luz de la opinión pública el concepto de los sesgos algorítmicos es el ejemplo de Compass, del sistema Compass utilizado por algunos jueces americanos y que fue traído a la luz por ProPublica. Supongo que conocéis el caso de Compass. Es un software en el que se apoyaban muchos jueces americanos para ayudarles a dictaminar sentencias y lo que hace es que predice la probabilidad de que una persona vaya a reincidir o no en crímenes, ¿no? Y lo que esta organización de periodismo de investigación encontró es que el algoritmo atribuía una probabilidad más alta de lo que debería de ser a reincidir a los hombres afroamericanos y una probabilidad más baja de reincidir a los hombres blancos, ¿no?, caucásicos. De manera que había una diferencia muy grande entre la probabilidad que se asignaba a cada grupo. Y uno de los motivos era porque los datos que se habían utilizado para entrenar el algoritmo tenían este sesgo. Hay otros ejemplos, este es un ejemplo también muy popular, sobre el performance de los sistemas de detección y clasificación de rostros utilizando técnicas de inteligencia artificial. Estos son productos comerciales, Microsoft, Face++ y IBM, y lo que los investigadores encontraron en este estudio es que en función de si la persona era hombre o mujer y en función de si era caucásica o era afroamericana, el algoritmo funcionaba con un performance muy diferente, ¿no?, donde el performance casi perfecto era para los hombres con un tono de piel claro, donde casi estamos consiguiendo un 100% de accuracy en la clasificación, pero luego vemos que, por ejemplo, si eres una mujer con la piel oscura, pues el performance es muy, muy, muy bajo, ¿no? Si estamos utilizando estos sistemas
para tomar decisiones y resulta que no reconoce bien a la persona o que no ve a la persona, las consecuencias, ¿no?, pueden ser muy negativas para esta persona. Ha habido un par de ejemplos recientes, uno de esta semana, el caso de la tarjeta de Apple, donde parece que también está había un algoritmo que automáticamente determina el crédito que se concede a los clientes y parece que estaba discriminando negativamente a las mujeres en comparación a los hombres. Es decir, les estaba dando unos límites de crédito mucho más bajos que a los hombres, cuando en realidad sus características eran de crédito, ¿no?, de fiabilidad, eran similares a las de los hombres. Y hay otros ejemplos que son también difíciles de abordar incluso algorítmicamente o de decidir qué es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, en los buscadores hay también sesgos que reflejan la realidad, porque en la realidad tenemos también sesgos, ¿no? Por ejemplo, si buscamos en Internet los keywords Chief Executive Officer Person, pues lo que obtenemos son fotos de hombres de mediana edad con trajes, ¿no? Hay muy pocas mujeres. Si ponemos, sin embargo, House Cleaner, nos salen fotos de muchas mujeres y no nos salen casi hombres, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué deberían hacer los algoritmos en este caso? ¿Deberían inyectar diversidad para intentar reflejar que no tienes que ser un hombre para ser un CEO o no tienes que ser una mujer para ser un house cleaner? ¿O deberían amplificar o simplemente reflejar una realidad subyacente donde no hay diversidad de género en estas profesiones, ¿no? Es una pregunta difícil de contestar. Si os interesa este tema, hay un par de libros relevantes que no son técnicos y que pueden resultaros interesantes, como Weapons of Mass Destruction, de Casey O'Neill, o Automating Inequality. El tercer reto es el reto de la asimetría. Asimetría desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, asimetría con respecto al acceso a los datos. He hablado de que vivimos en un mundo de datos. He hablado de que estos datos alimentan algoritmos de inteligencia artificial que están impregnando toda nuestra vida. Pero la realidad es que estos datos están fundamentalmente en manos de empresas privadas. Según IDC, se estima que el 60% de los datos sobre personas que hay o que habrá van a ser datos que están generados por empresas, ¿no? De manera que si quien tiene los datos es quien tiene el poder o quien tiene la habilidad de interpretar estos datos es quien tiene el poder porque puede hacer cosas interesantes con ellos, hay una gran situación de asimetría donde muy pocos realmente tienen acceso a estos datos, ¿no? Datos que generamos todos nosotros. Y una gran mayoría, tanto de los individuos o individuas, ¿no?, los ciudadanos y ciudadanas, pero también ONGs, administraciones públicas, universidades, ¿no?, o pequeñas empresas no tienen acceso a estos datos. En este contexto, la Comisión Europea, reconociendo esta situación de asimetría, creó en el otoño del 2018 un grupo de expertos de alto nivel llamado Business to Government Data Sharing, donde el objetivo es delinear las líneas de actuación que debería acometer la Comisión Europea para fomentar que haya una mayor compartición de datos privados con el sector público, reconociendo que estos datos tienen mucho valor o potencial valor, como he dicho al principio, en el sector público para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Yo soy miembro de este grupo de expertos y anticipamos el poder publicar este report a principios del 2020. Pero hay otro elemento de la asimetría que es la manipulación del comportamiento de todos nosotros de manera subliminal. De hecho, el concepto de la manipulación de lo que se conoce como social media es un negocio muy grande de prácticamente casi $1 billón, ¿no?, hoy en día. Yo creo que todos hemos oído hablar del caso probablemente más famoso, ¿no?, con Facebook Cambridge Analytica, donde de una manera no transparente se recolectaron información de 50 millones de usuarios de Facebook que fueron compartidos con Cambridge Analytica, que los analizó para perfilar a estos usuarios y de manera muy, no sé en español, targeted, determinar, ¿no?, qué tipo de información o de contenido veían estas personas en el contexto de procesos electorales, como el proceso electoral de las últimas elecciones americanas o el Brexit. Pero hay otros efectos de manipulación mucho más sutiles y que utilizamos todos en nuestro día a día. Por ejemplo, hay diferentes efectos de manipulación simplemente en los buscadores que utilizamos. Hay varios, pero los dos que más impacto tienen son estos dos que voy a comentar ahora.
El primero se llama la manipulación de los propios buscadores, porque cuando buscamos en Internet lo que nos aparece es un ranking. Todos sabemos que las posiciones que están más arriba en el ranking tienen mucha más probabilidad de ser leídas que las posiciones que están abajo en la primera página o obviamente en la página 10, 15 o 20 que nadie mira, ¿no? De manera que lo que aparezca al principio, en los primeros 2, 3 posiciones, sabemos que probablemente va a ser leído. Esta idea, utilizada en el contexto de la formación de la opinión pública en un proceso electoral, esto es un experimento controlado, no era un caso real, los experimentadores lo que hicieron fue presentar una serie de candidatos a elecciones ficticios, pero con una ideología existente de diferentes partidos, a personas y les pidieron que se decantasen por alguno de los candidatos. Entonces, las personas que estaban dudosas, lo que hicieron fue, tenían que buscar información sobre los candidatos y los experimentadores cambiaron el orden en el que aparecían las respuestas. Y simplemente cambiando el orden, encontraron que podían determinar o modular las preferencias de voto por un 20% o más, simplemente cambiando el orden. Hay otro efecto interesante, que es el efecto del hecho de que cuando tecleamos en los buscadores nos salen sugerencias. Pues resulta que esas sugerencias también tienen capacidad para influenciarnos. En este mismo experimento, los experimentadores cambiaron el tipo de texto que aparecía en las sugerencias. Por ejemplo, si hay un candidato que se llama John Smith, y yo voy a poner John Smith algo, en las sugerencias me podría poner John Smith es un criminal, o me podía poner John Smith está nominado al Premio Nobel de la Paz. Obviamente la impresión que yo voy a tener de John Smith es muy diferente si pone John Smith es un criminal o si pone está nominado al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Cambiando estas sugerencias, se encontraron que personas que estaban indecisas, entre un 50% entre un candidato u otro candidato, podían cambiar la balanza a un 90-10, en función de lo que pusiesen en estas sugerencias. Eso es importante que lo sepamos, porque en realidad la realidad es que no vivimos en un mundo neutro, ¿no? Y los sistemas que usamos no son neutros. Y hay muchos fenómenos subliminales de modulación de nuestro comportamiento, ¿no? O de nuestras opiniones sin que nosotros nos demos cuenta. El cuarto reto es la opacidad algorítmica. Los algoritmos pueden no ser transparentes por diferentes motivos, pero hay 3 grandes motivos. En primer lugar, pueden no ser transparentes. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa ser transparente para un algoritmo? Un algoritmo es transparente si una persona no experta es capaz de entender cómo funciona ese algoritmo y por qué está diciendo, ¿no?, lo que está diciendo o está recomendando lo que está recomendando. Entonces, nos encontramos hoy en día con que usamos sistemas que no son necesariamente transparentes. ¿Por qué? Pues en primer lugar puede ser porque intencionadamente los diseñadores de esos algoritmos no quieran que sean transparentes porque quieren proteger su propiedad intelectual. Obviamente hay mucha propiedad intelectual detrás del diseño de los algoritmos y quieren protegerla, con lo cual no son transparentes. En segundo lugar, esto se llama opacidad intencional. En segundo lugar, el motivo puede ser por falta de conocimiento, lo que se conoce como opacidad illiterate en inglés. Es decir, yo puedo querer ser transparente, puedo explicar cómo funciona mi algoritmo, pero si las personas que reciben mi información no entienden lo que les estoy diciendo, porque no tienen unos mínimos conocimientos, no saben ni siquiera lo que significa la palabra algoritmo, pues probablemente no están entendiendo nada y no estoy siendo transparente, aunque estoy intentando comunicarlo, ¿no? Y el tercer nivel de opacidad o el tercer motivo es lo que se conoce como opacidad intrínseca. Y esto lo que quiere decir es que muchos de los algoritmos que hoy en día utilizamos y que están detrás de los hitos increíbles que estamos consiguiendo con la inteligencia artificial, que están en Siri, que están en Alexa, que están en Cortana, que están en el juego de Go, etcétera, etcétera, son algoritmos, como he comentado, que utilizan redes neuronales profundas. Estos modelos son muy complejos. Podemos estar hablando de unas redes con cientos de capas y cientos de millones de parámetros. Son muy difíciles de interpretar. Eso es lo que se conoce como, a veces, cajas oscuras, no black box, cajas negras. De manera que, aunque yo quiera explicar lo que hace, es que yo no sé cómo funciona, yo no soy capaz de entender lo que hace. Entonces, en este contexto, hay un área de investigación muy amplia y cada vez más activa, que es el área del diseño de algoritmos explicables, ¿no?, y transparentes e interpretables, donde a lo mejor no entiendes cómo, el humano no entiende cómo funciona el algoritmo, pero luego diseñas otro sistema de inteligencia artificial que explique lo que está haciendo el primer sistema de inteligencia artificial. El quinto reto es un reto de veracidad. Hoy, utilizando
de nuevo, redes neuronales profundas, técnicas de inteligencia artificial, podemos generar contenido sintético, vídeo, audio, texto, imágenes, que es 100% indistinguible del contenido real. Si yo utilizo este contenido y disemino la información que yo quiero, que es 100% ficticia, y puedo conseguir llegar a millones o cientos de millones de personas, ¿no? El poder que tiene quien puede hacer esto es muy grande. Y quería enseñaros algunos ejemplos. Ninguna de estas personas existe. Estos son fotos 100% sintéticas, generadas por redes neuronales profundas. Esta niña tampoco existe. Es que es increíble porque lo ves y dices, ¿cómo puede ser que esto sea fabricado, ¿no? Parece una foto real, ¿no? De una niña. Personas que sí existen, como este caso de Obama, es un proyecto de la Universidad de Washington, podemos hacer que digan cosas que nunca han dicho, ¿no? Y hay muchos ejemplos de vídeos donde, utilizando un vídeo de base, se puede recombinar de diferentes maneras, ¿no? Y cambiar el audio para hacer que la persona diga cosas que nunca ha dicho, pero los humanos nos parezca que lo está diciendo, ¿no? En ese momento. Hay otros ejemplos en el contexto de la generación de texto. Este es un ejemplo de la compañía de Elon Musk de inteligencia artificial que se llama OpenAI y de hecho ellos mismos reconocieron que el software era demasiado peligroso para abrirlo y para compartirlo con la sociedad. Es un sistema de inteligencia artificial donde tú le proporcionas una frase inicial, como por ejemplo esta frase de esta novela de George Orwell, y el algoritmo genera un texto entero simplemente a partir de esta frase. Y resulta que los textos son totalmente creíbles y de relativa alta calidad, ¿no? Hay ejemplos, este es un ejemplo, digamos, inocuo en cierto sentido, pero luego hay ejemplos, por ejemplo, en el contexto de la política, ¿no? Donde le proporcionas al algoritmo esta frase sobre el Brexit y te genera un párrafo entero hablando sobre el Brexit. Hay muchísimos ejemplos en el contexto de la música, la generación sintética de música está muy, muy avanzada. De hecho, en estudios en los que se compara o los que se da un rating a composiciones musicales de compositores humanos muy, muy famosos, compositores humanos mediocres, pudiésemos decir, y algoritmos, los jueces muchas veces dicen que los de los algoritmos son las mejores composiciones. Y luego está este caso curioso, que no sé si lo conocéis, en el contexto del arte, ¿no? Donde una red neuronal profunda generó este cuadro que fue vendido por Christie's por muchísimo más dinero de lo que se pensaba que iba a ser vendido. Lo vendieron por más de $400.000. Es 100% sintético, generado por un algoritmo, que no solamente generó a este señor, que se llama Edmond de Bellamy, sino que generó a toda la familia, el árbol genealógico de Edmond de Bellamy. No solamente tiene por qué ser realista, también se puede generar, que parece más fácil, arte contemporáneo, ¿no? Que también está generado por redes neuronales. La intersección entre esto y la propiedad intelectual es muy interesante, ¿no? ¿Quién tiene la propiedad intelectual de esto? Sobre todo si es un algoritmo que parte puede ser open source, parte puede ser algo colaborativo, en parte depende de los datos. ¿Qué pasa si yo genero una canción que se convierte en un número 1 y que la he entrenado exclusivamente con todas las canciones de Rosalía o de Justin Bieber? ¿Quién tiene, ¿no? la propiedad intelectual de esto? Y la última dimensión a la que aluden muchas de las otras limitaciones, ¿no? Es la dimensión ética. Hay muchos proyectos que son legales, pero que no son éticos. Y hay muchos proyectos que tienen buenas intenciones, que quieren tener impacto social positivo, pero que desgraciadamente tienen consecuencias negativas no intencionadas. Y por eso es tan importante, desde el momento del diseño y del comienzo del proyecto, incorporar la dimensión ética e intentar anticipar posibles consecuencias no deseadas, ¿no? De los proyectos que estamos haciendo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Realmente se está trabajando mucho en estas limitaciones y en estas áreas. Desde el punto de vista de la investigación, hay una comunidad científica muy activa para el desarrollo de algoritmos que sean justos, que sean interpretables y que sean transparentes y que sean accountable, donde haya calidad en la atribución de responsabilidad. Pero quería compartir con vosotros algunas de estas iniciativas. En primer lugar, creo que es fundamental que cualquier proyecto, sea de inteligencia artificial o no, pero digamos que ahora estamos hablando de inteligencia artificial, que vaya a impactar la vida de las personas o que vaya a interaccionar con personas, tiene que tomar un acercamiento centrado en las personas. Algunos ejemplos de proyectos centrados en las personas en el contexto de los datos está este proyecto en el que colaboramos, donde teníamos un Living Lab en Trento con más de 100 familias que tenían la capacidad de poder ver todos los datos que se estaban generando sobre ellos
poder determinar qué datos querían que fuesen utilizados o no, qué datos querían que fuesen compartidos, e incluso hicimos un experimento de lo que se conoce como un personal data market, donde la persona podía vender sus propios datos, porque al final los datos, como he dicho, son el activo más valioso, ¿no?, que da lugar a la economía de los datos. Otro ejemplo de un acercamiento centrado en las personas es este proyecto Enigma de MIT, donde la idea es poder permitir que las personas compartan sus datos de una manera que preserve 100% la privacidad con garantías criptográficas de lo mismo utilizando blockchain. El segundo pilar es el definir un marco ético cuando se están haciendo estos proyectos. Y afortunadamente hay muchísimos ejemplos de marcos éticos. De hecho, no es por falta de marcos éticos que no tenemos, ¿no?, suficiente ética. Otras iniciativas que se están adoptando para fomentar este acercamiento ético es asegurarse que los equipos sean multidisciplinares, donde no solamente haya expertos y expertas en inteligencia artificial o en ciencias de datos, sino que también haya expertos o expertas en ética, en sociología, en antropología, en psicología, para que aporten esta visión centrada en las personas, ¿no? Hay cada vez más instituciones y empresas que están creando la figura de un Chief Ethics Officer o que están creando paneles éticos, que son organismos consultivos para quizás levantar alarmas o no con respecto a ciertos proyectos. Aquí mi principal feedback es que si estos organismos éticos o esta figura ética no tiene poder de veto o no tiene un poder ejecutivo real, realmente es simplemente una imagen, ¿no? Decir, bueno, tenemos un comité ético porque queda muy bien y es muy bueno reputacionalmente, ¿no? Pero a lo mejor luego, de cara al negocio, no tiene ningún impacto, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber algún tipo de oversight, no sé cómo se dice en español, oversight, de mecanismos de vigilancia, ¿no?, externos que realmente garanticen que estos marcos éticos se están cumpliendo. Estos son algunos ejemplos de marcos éticos. Este es uno de los primeros que se propuso en el Menlo Report de Ethical Principles. Este es un ejemplo específico de Big Data, que fue publicado hace un par de años. Tenemos los principios de Asilomar, también de un congreso que hubo hace como 3 o 4 años sobre principios éticos de inteligencia artificial. Tenemos las recomendaciones del High Level Expert Group de la Comisión Europea. Tenemos las recomendaciones del IECubo. Hay muchísimos marcos éticos. Aquí la clave no es que no haya marcos éticos. La clave es que tenemos que conseguir que se cumplan, ¿no?, estos marcos éticos. La tercera línea de actuación para abordar el problema de la opacidad es conseguir tener algoritmos que sean transparentes y que sean interpretables. Pero más allá de que los algoritmos sean interpretables, también deberíamos exigir transparencia en otras dimensiones, ¿no? No solo, por ejemplo, con respecto a qué datos se captan y para qué se usan, donde la regulación europea, GDPR, ya ha avanzado mucho en el contexto de los datos personales, pero también, por ejemplo, cuando estamos interaccionando con un sistema de inteligencia artificial versus cuando estamos interaccionando, ¿no?, con un humano. En el contexto de la transparencia algorítmica, el ACM, que es la Asociación Mundial más grande de la informática, ha definido algunos principios de transparencia algorítmica y desde un punto de vista técnico podemos conseguir tener algoritmos que no discriminen y que sean más transparentes, inyectando principios de justicia en diferentes puntos dentro de lo que es el proceso de diseño de algoritmos basados en datos. Básicamente, cualquier algoritmo que vayamos a utilizar para tomar decisiones y que esté basado en datos tiene este pipeline, ¿no? Tenemos los datos, usamos los datos para entrenar un algoritmo, este algoritmo como resultado nos produce un modelo con lo que se llama un decision boundary, una línea de decisión, y utilizamos esta línea de decisión para tomar las decisiones. En este contexto, en los diferentes puntos, o bien en los datos, o bien en el algoritmo, o bien en el decision boundary del modelo, o bien en nuestra propia decisión, podemos tener sesgos e introducir discriminación, y de la misma manera podemos intentar combatirla, ¿no? Entonces, y hay muchas técnicas de preprocesado de los datos, si es que tenemos acceso a los datos, para eliminar potenciales sesgos que existan en los datos. Hay otro conjunto de técnicas, y de nuevo, esta es una área muy activa de investigación, para diseñar algoritmos donde la función que están optimizando tenga un componente de justicia o de no discriminación, de manera que no solamente esté optimizando en base a los datos en sí, sino que haya definido un componente en esta función de no discriminación.
Si no tenemos acceso a los datos o no podemos cambiar el algoritmo, porque es un algoritmo de black box, por ejemplo, hay otra serie de técnicas que se pueden utilizar para posprocesar la decisión de manera que incorporemos criterios de no discriminación en la decisión. Es decir, no usemos directamente lo que nos está diciendo el algoritmo, sino que cambiemos las decisiones para tener en cuenta el principio de no discriminación. Otro acercamiento que creo que es muy positivo y que además está siendo propuesto por muchos expertos para ayudar a mitigar el temor que existe en la sociedad hoy en día, ¿no?, con respecto a la inteligencia artificial, es el desarrollo de laboratorios urbanos, de sandboxes, de experimentos donde las personas formen parte de los mismos y tengan la capacidad para decidir pues qué algoritmos, por ejemplo, quieren aceptar o no quieren aceptar, como ha sucedido en el caso de los reconocimientos de caras en algunas ciudades americanas, ¿no?, que lo han prohibido directamente porque la ciudad no quiere que se utilice esta tecnología. He comentado brevemente el Mobile Territorial Lab. En Data Pop Alliance también hemos colaborado con Colombia para el diseño de un laboratorio urbano en Bogotá, donde la ciudadanía de Bogotá puede ayudar a definir en qué áreas piensa que sí que se podrían utilizar datos y algoritmos para ayudarles a tener una mejor experiencia vital a las personas que viven en Bogotá. Y finalmente, y lo he comentado, pero creo que es fundamental, tenemos que exigir y hacer un esfuerzo por tener equipos multidisciplinares y diversos. He mencionado la importancia de la multidisciplinaridad en el contexto de la ética, pero también tenemos que asegurarnos que hay diversidad. Desgraciadamente, si la informática ya de por sí tiene muy poca diversidad de género, por daros cifras, en España la mayoría de las facultades de informática estamos en un 10 o 20% como mucho de chicas, el área de la inteligencia artificial y sobre todo el machine learning tiene aún muchas menos chicas, estamos incluso por debajo de un 10%, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos una disciplina que está definiendo el mundo, que está generando millones, o sea, billones de billones, trillones americanos, ¿no?, de valor en la sociedad y que está siendo diseñada y controlada no solamente por muy pocas, fundamentalmente empresas, sino también por equipos muy homogéneos, ¿no?, donde no hay diversidad, en general no hay diversidad, pero sobre todo no hay diversidad de género. Y esto se estima que es muy negativo. De hecho, hay estudios de la Comisión Europea que estiman la pérdida a nivel europeo por falta de diversidad de género en el sector tecnológico en varios billones americanos, miles de millones de euros anuales. Para terminar, quería compartir con vosotros algunas iniciativas o manifiestos que pueden ser relevantes. Primero está esta Carta de Copenhague, no sé si la conocéis, se llama The Copenhagen Letter, es un manifiesto que podéis firmar. A mí me gusta porque es muy sencillo, es solamente una página y defiende 5 principios básicos para el desarrollo tecnológico que comparto, ¿no?, y que si compartís quizás podíais firmar. En primer lugar, que la tecnología no debería estar por encima de las personas. Yo siempre lo digo, no toda innovación tecnológica o desarrollo tecnológico implica progreso, y a lo que deberíamos aspirar es al progreso, no al desarrollo tecnológico por sí, ¿no? Hay que definir lo que se entiende por progreso, por supuesto. Desde mi punto de vista es una mejora de la calidad de vida de las personas, del resto de seres vivos en el planeta y del planeta en sí mismo, ¿no? En tercer lugar, ¿no?, que es importante construir a partir de la confianza, lo he hablado. Tenemos que hacer diseños que sean abiertos, ¿no?, al escrutinio, que tengan transparencia. Y finalmente se habla del concepto de un diseño no ya centrado en las personas, ¿no?, sino centrado en la humanidad, pensando más ampliamente en el sentido de que estas tecnologías tienen un alcance global y un impacto global. Con respecto a los marcos éticos, me gusta resumir el estado del arte de los marcos éticos en este acrónimo que se llama FATEN y que aborda todas estas dimensiones que he comentado, ¿no? La F es de fairness o de justicia y no discriminación, la A es triple, es de autonomía, es decir, preservando la autonomía humana, lo he comentado en el contexto de la manipulación. La autonomía es un principio básico en la ética occidental y el principio de autonomía lo que dice es que cada ser humano debería ser dueño de sus propias acciones y de sus pensamientos, es decir, debería tener libertad de pensamiento y libertad de acción. Sin embargo, como he comentado, todos nosotros tenemos nuestras acciones o nuestros pensamientos manipulados, ¿no?, subliminalmente, probablemente varias veces al día. Y creo que es importante que exijamos que se preserve el principio de autonomía. Accountability, es decir, una clara atribución de responsabilidad a las consecuencias del uso de estos sistemas. Y luego el principio de aumento de la inteligencia, ¿no?, que muchos autores defienden.
y que comparto, donde la idea no es tanto sustituir al humano, no es tanto que estas decisiones se tomen automáticamente, sino que sirvan para complementar a las habilidades humanas, ¿no? Y sirvan para aportar información adicional que puede ser útil al humano para tomar la decisión. La T es de confianza y de transparencia. He hablado de transparencia, pero no he hablado tanto de confianza. He mencionado que a nivel social hay bastante negatividad, ¿no?, con respecto a la inteligencia artificial. Pero yo creo que en general hay una pérdida de confianza en la sociedad con respecto a la tecnología y en particular a la inteligencia artificial, en parte alimentada por escándalos como el que he comentado de Facebook Cambridge Analytica, ¿no?, o el de Huawei. Para poder tener confianza se tienen que cumplir 3 condiciones. Tenemos que tener la competencia, es decir, que la institución o el programa o la empresa o la persona en la que depositas tu confianza para hacer algo, haga ese algo competentemente. En segundo lugar, necesitamos la fiabilidad, es decir, la competencia sostenida en el tiempo. Y en tercer lugar, necesitamos la honestidad, ¿no?, o la transparencia. Por eso la T también es de transparencia. La E es de beneficencia. El principio de la beneficencia lo que dice es que deberíamos aspirar a maximizar el impacto positivo. Y en este contexto a mí me gusta destacar como dimensiones importantes el concepto que he comentado del progreso, ¿no? La sostenibilidad, no lo he mencionado, pero el sector tecnológico se atribuye que puede estar generando un 20% de las emisiones de CO2 en el mundo. Entrenar estas redes neuronales profundas es muy costoso computacionalmente y ahora hay un movimiento en la comunidad científica para conseguir tener sistemas que funcionan igual de bien que estas redes neuronales profundas, pero que sean mucho más eficientes computacionalmente, porque el CO2 footprint, la huella de carbono, es muy alta. Con diversidad, lo he comentado, y con veracidad. Creo que hay que invertir en educación muy ambiciosamente en todos los niveles, desde educación obligatoria, educación a la ciudadanía, educación a los profesionales, educación a la clase política. Y luego tenemos que aspirar a conseguir que esta tecnología nos permita conseguir más igualdad en la sociedad. En el siglo XXI estamos viviendo una situación de polarización en la acumulación de la riqueza, donde las 100 personas más ricas del mundo tienen más que las 4.000 más pobres, ¿no? Y en parte esta polarización se atribuye a la cuarta revolución industrial y al desarrollo tecnológico, ¿no? Y la pregunta es, ¿podemos revertir esto y podemos aprovechar la existencia de esta tecnología no para aumentar más la diferencia, sino para disminuir, ¿no?, esta gran diferencia en la acumulación de la riqueza? Y finalmente la N es de no maleficencia, es decir, minimizar el impacto negativo, con fiabilidad, con seguridad, con garantías de reproducibilidad y, por supuesto, siempre preservando la privacidad de las personas. Para terminar, quería compartir con vosotros esto que quizás no lo conocéis. Es una iniciativa europea de la que formo parte, se llama ELIS, the European Labs for Learning and Intelligent Systems, y es un movimiento grassroots de la comunidad científica europea de Machine Learning, que es un área dentro de la inteligencia artificial, el área que se dedica a la construcción de modelos basados en datos. Y nos hemos unido porque queremos que Europa sea competitiva. Ahora mismo Europa no está siendo competitiva en inteligencia artificial, los líderes son China y Estados Unidos, y hay muchísimo talento excelente europeo que o no está en Europa o si está en Europa no está trabajando para instituciones europeas. Y queremos intentar cambiar esta situación. Para cambiarla tenemos que ofrecer oportunidades atractivas de investigación al talento existente y también tenemos que cultivar una nueva generación de talento excelente en este campo, ¿no? Entonces hemos creado ELIS. En ELIS tenemos diferentes actividades. Una de ellas es programas de investigación. Hemos definido ahora mismo 11 programas de investigación que han sido evaluados competitivamente por un comité de expertos. Y uno de ellos, precisamente, que codirijo, es este programa que se llama Machine Learning centrado en las personas, y donde lo siguiente que vamos a hacer es en Neurips, que es uno de los principales congresos del mundo en inteligencia artificial, con miles de personas. Hemos organizado este workshop para debatir y para hablar sobre la importancia y las soluciones algorítmicas para poder tener una inteligencia artificial centrada en las personas. Y relacionado con esto, en ELIS también hemos hecho una llamada a la creación de nodos de excelencia, de investigación en Machine Learning, y he hecho una propuesta de creación de uno de estos nodos en la Comunidad Valenciana, que se llamaría el Instituto de Inteligencia Artificial centrado en la humanidad, ¿no?, en las personas y también en la humanidad. Hay muchas publicaciones al respecto, disponibles online, si os interesa este tema, que podéis leer extensamente. Y con esto simplemente termino mi charla y quería daros las gracias.
Muchísimas gracias, Nuria. No sé si hay tiempo para preguntas o... ¿Alguna pregunta por parte del público? Porque llevamos 15 minutitos de retraso. ¿Cuándo es la próxima? ¿Cómo? ¿Cuándo es la próxima conferencia? ¿La seguís? ¿La próxima conferencia? ¿Del congreso este o de...? No, de este Ah. congreso no. ¿Cuándo es tu próxima conferencia para seguir abordando estos temas que creo que no has dejado con la miel en la boca? Y Pues, hay que profundizar a ver, en ello. en el workshop vamos a hablar mucho, pero es más técnico, es mucho más técnico, ¿no? Porque es algorítmico. Para seguir abordando estos temas ahora mismo, ayer estuve en un congreso de Ginebra, no lo he comentado, pero algo que es muy positivo es que hay un movimiento mundial ahora mismo sobre este tema. Y justamente ayer, Naciones Unidas en Ginebra organizó un congreso de, creo que son 3, ¿hoy qué es? Sí, 3 días, ayer, hoy y mañana, sobre el uso de los algoritmos, la intersección entre los algoritmos y los derechos humanos. Y la sesión en la que yo participé era precisamente sobre la justicia algorítmica, ¿no? Entonces, hay mucho interés, pero creo que hay falta de rigor, de conocimiento técnico, ¿no? Mi charla fue una charla donde hablé de términos técnicos, de qué significa la justicia algorítmica y cuáles son los términos clave, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene un cierto conocimiento superficial, ¿no?, de este tema, pero en inglés siempre se dice the devil is in the detail, ¿no? Es muy fácil quedarse en un nivel superficial, lo difícil es aterrizar esto, ¿no?, y hacerlo. Y en ese sentido, como he dicho, es un área muy activa de investigación, pero no ha llegado todavía todos estos conceptos, ¿no?, a los policy makers, ¿no?, a los decision makers. Entonces, yo creo que esa es una de las áreas en la que tenemos que trabajar. También es verdad que es un área muy nueva en el contexto de la investigación, ¿no? Con lo cual, por eso he hecho esta propuesta de crear un centro aquí, en la Comunidad Valenciana, porque creo que es un área súper atractiva, muy innovadora y donde todavía hay muchas cosas, ¿no?, que hacer. Gracias. Muy bien, simplemente una última pregunta, Nuria. Yo creo que es, o sea, tanto por tu parte profesional, la experiencia que tienes con el sector de telecomunicaciones, como también la parte de compartición de datos, sector público-privado. Creo que es relevante que pongamos ahora encima de la mesa también lo que sería la compartición de datos con el Instituto Nacional de Estadística. O sea, que es es una primera acción. Sí, ahí puedo darte mi opinión. Entonces te toca... A ver, ya lo comenté el lunes, no lo he comentado. El lunes hay algo muy positivo aquí en la Comunidad Valenciana, la verdad, y es que la Generalitat se ha lanzado, se ha inspirado muchísimo por la importancia que tiene la inteligencia artificial como uno de los elementos motores, ¿no?, de la cuarta revolución industrial. Y entonces, antes incluso que la publicación de la estrategia estatal de inteligencia artificial, han publicado la estrategia valenciana de inteligencia artificial, que os recomiendo que, si os interesa el tema, os la bajéis. Es muy cortita, son 16 páginas, es como estilo americano, va al grano, muy accionable, ¿no? Entonces, el presidente presentó esta estrategia el lunes y lo hizo en Alicante. Y me pidieron si podía, de alguna manera, como entrevistar yo al presidente para que fuese hablando de las diferentes características, ¿no?, que tiene esta estrategia. Y en un determinado momento hablamos, porque hay una acción, la estrategia tiene muchas acciones, y una de ellas es crear un ecosistema para, no lo estoy diciendo al literal, estoy diciendo un poco lo que me acuerdo, crear un ecosistema de datos para poder utilizar estos datos, tanto datos del sector público como datos privados, para poderlos utilizar en el sector público, ¿no?, y que tenga un impacto positivo en la sociedad, que está totalmente alineado con este High Level Expert Group de la Comisión Europea que he comentado. Entonces, en ese sentido, comenté que desde mi punto de vista creo que hemos perdido una oportunidad muy grande por un fallo de comunicación de poner en valor la iniciativa del INE, porque realmente la iniciativa del INE es pionera en el mundo. No se han compartido datos, se han compartido insights, se ha compartido conocimiento que se puede derivar a partir de esos datos, un conocimiento totalmente agregado y desligado de ningún individuo o individua, de manera pionera, porque es una muestra que refleja bastante bien la realidad, ¿no?, porque son las 3 más grandes operadoras. Que se tomen decisiones públicas basadas en esta evidencia versus que se tomen basadas en unos cuestionarios que contesta gente aleatoria, que vete a saber lo que es, yo sinceramente prefiero 1000 veces que se tomen basadas en la evidencia. El potencial es inmenso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ha habido una garantía 100% de la privacidad, porque lo que han hecho ha sido dividir España en unos cuadraditos donde como mínimo tiene que haber 5000 personas y luego simplemente estimar
cuántas personas hay en ese cuadradito de 5.000 personas, que es como saber cuántos coches hay aparcados o cuántas bicicletas hay aparcados, pues es mirar cuántas llamadas hay conectadas en las diferentes torres celulares. Y el otro conocimiento que se ha compartido, hasta donde yo sé, yo no he participado en este proyecto, pero llevo trabajando en este área muchos años, es una estimación de los flujos de movilidad. Pero de nuevo estamos diciendo, de este cuadradito a este cuadradito, o sea, de los que están en este cuadradito, un 20% han ido a este cuadradito y un 30% han ido a este otro cuadradito, sin decir nada más. Entonces, leer titulares donde se dice el INE está traqueando a no sé cuántas personas está tan lejano de lo que han hecho que a mí me ha dado pena, porque se podría haber dicho, el INE está siendo pionero en el uso de información derivada de datos que tiene valor para el sector público, ¿no? Pero desde un punto de vista en el que se ha garantizado la privacidad de las personas, ¿no? Y así es como yo lo formulé, ¿no? Que me pareció una oportunidad perdida para mostrar el lado positivo, ¿no? Y decir, vamos a poder tomar decisiones que estén más basadas en la evidencia y no decisiones que estén basadas en los métodos más tradicionales que no escalan, que son muy caros y donde además hay ruido porque la gente no es 100% sincera cuando contesta esos cuestionarios, ¿no? Hay un movimiento mundial, o sea, el INE no es el único ni mucho menos, hay un movimiento mundial muy fuerte de las organizaciones nacionales de estadística para el uso de lo que se conoce como fuentes alternativas de datos para la elaboración de estadísticas oficiales. Porque, lo digo, el método tradicional, que es un método centenario, es hacer surveys, hacer cuestionarios y que la gente los conteste, ¿no? Ahora tenemos tantas fuentes de datos que pueden ser valiosas, ¿no? Entonces, prácticamente todas las oficinas de estadística del mundo están explorando qué valor pueden tener estos datos para ayudarles a elaborar estadísticas que sean más precisas, que sean más escalables, que sean más económicas, que sean más fieles a la realidad y además poderlo hacer más frecuentemente. Elaborar un censo es tan caro que solo se hace como mucho cada 10 años. ¿Qué pasaría si pudiésemos tener un conocimiento de la realidad cada mes o cada 3 meses, ¿no? Quizás podríamos anticipar mucho mejor, no sé si va a venir una crisis económica o no, por ejemplo, ¿no? Podríamos entender mejor qué políticas públicas no deberíamos adoptar. Entonces, yo creo que forma parte del debate actual y por eso la Comisión Europea, de nuevo, ha creado este grupo de expertos, pero también creo que ha habido una comunicación no 100% rigurosa de en qué ha consistido el proyecto, ¿no? Porque yo cuando lo leí, cuando supe de lo que, o sea, cuando leí el titular dije, esto es imposible, no me puedo creer, o sea, no es ni siquiera legal que hayan compartido estos datos así, ¿no? Y luego cuando ves el detalle dices, a ver, lo que han compartido es una estimación de cuánta gente hay en cada cuadradito, una estimación de por dónde van los flujos, esto es totalmente anónimo. Para que os hagáis una idea, los mínimos niveles de agregación desde un punto de vista estrictamente legal para este tipo de información, no sé si es 15 y están haciendo 5.000. O sea, están yendo como 2 órdenes de magnitud más de lo que sería, ¿no? Entonces, claro, yo reconozco que vende mucho más un titular sensacionalista, pero me entristece porque creo que genera un miedo en la sociedad, a lo mejor en un área en el que no debería haber miedo. Igual deberían centrarse en otras áreas donde sí, a lo mejor debería haber más consternación, ¿no? Pero en este proyecto en particular yo lo vi como algo positivo, ¿no? Y dije, wow, que utilicen datos de 3 operadoras es tener un sensor de lo que está pasando en el país bastante preciso, ¿no? Porque es un porcentaje muy elevado de la población. Pues muchísimas gracias, Nuria, por tu Gracias. participación en el Congreso.